Hola, bienvenida, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. El real valor de una persona está en la esencia, en las virtudes intrínsecas de cada ser humano. Por eso los necios sacan a relucir las cosas al sentirse menor que otros. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita determinar si una matriz es triangular inferior. Una matriz, por definición de álgebra lineal, es triangular inferior cuando los datos por encima de la diagonal principal son todos ceros. O sea, ya saben que la diagonal principal es la que divide pues la matriz en dos, ¿sí? Desde la primera posición hasta la última posición. Todos los datos de la diagonal es la diagonal principal. Los que estén por encima de esa diagonal deben ser todos ceros para que sea una matriz triangular inferior. Entonces, esto se hace usando una función, ejecutar línea 15 a 31. La lógica es simplemente, vemos que se declara la matriz A, se inicializa con 16 valores. Según los valores que vemos ahí, ya podemos decir que es una matriz triangular inferior, ya que los datos por encima de la diagonal principal son todos ceros, como podemos ver. ¿Qué se hace entonces? Se recorre en un ciclo while combinado con un ciclo for esta matriz, pero el recorrido se va a hacer tomando los datos de la diagonal por encima de la diagonal principal. Observe el ciclo for de la línea 20. J empieza desde i más 1. Es ahí entonces donde vamos a comparar en la línea 21 la matriz A en la fila i, columna J. Con esto estamos tomando los datos por encima de la diagonal principal y lo comparamos con 0. Cuando encuentre un dato que sea diferente a 0, pues ya la bandera tomará falso y al final imprimirá, o mejor, no imprimirá, que es triangular inferior. Pero si la bandera terminó en verdadero, o sea que no encontró un dato diferente a 0, todos son ceros, por encima de la diagonal principal, la matriz será triangular inferior. Es entonces muy sencilla la lógica, saber cómo estructurar los ciclos y el recorrido. El ciclo while tiene una bandera para hacer más eficiente el programa. Cuando tome el valor de falso ya no ingresará al ciclo while y entonces se mostrará el resultado. Entonces este programa se solucionó usando programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas de la vida real usando clases. Esto permite crear programas eficientes, portables y de mejoramiento continuo, con código estandarizado y reutilizable. Bien, las clases que son entonces se componen de atributos y comportamientos. Las clases son códigos fuentes. Entonces, luego de crear las clases, usted crea objetos de esa clase y por cada objeto que cree será una solución diferente. Entonces, por ejemplo, si usted está creando un videojuego, usted puede crear la clase jugador que tenga atributos y comportamientos. Los atributos pueden ser el rol del jugador, el nivel de fuerza, la velocidad, los comportamientos, el correr, el saltar, etcétera. Y luego usted crea objetos de esa clase jugador. O sea que tendrá, si crea 5 objetos, 5 jugadores diferentes, pero se accede a la misma clase, así se reutiliza el código. Y así es como funciona la magia de la programación orientada a objetos. Entonces aquí se plantea la solución en un programa de 40 líneas. En la línea 3 se importa la librería foundation.h, esta librería de Objective-C. Entonces es un repositorio de funciones básicas. Como Objective es derivado de C, también es compatible con este lenguaje y C++, por lo que se pueden importar librerías de estos lenguajes. En la línea 5 a 7 vemos la interfaz y en la línea 9 a 32 la implementación. Estos son dos bloques de código principales para programar orientado a objetos en Objective-C. En la interfaz que se hace, se declaran los atributos y comportamientos, o sea, las variables globales y las funciones de la clase. Y en la implementación que se hace, se programan las funciones o los métodos o los comportamientos que se declararon. Vemos que en la interfaz declaramos entonces un método en la línea 6, ejecutar,
y ese se programa en la implementación. También vemos otro método init, pero ya enseguida lo explicamos. Ya saben entonces, dos bloques de código principal. Para programas robustos o más amplios que necesiten acceder a una clase, es conveniente programar la interfaz en un archivo con extensión .h y la implementación en otro archivo con extensión .m, y luego se importarán desde la clase que los vaya a invocar. Entonces la interfaz aquí va entre la línea 5 a 7, entre las directivas @interface y @end. Aquí nombramos la clase triangular inferior seguida de dos puntos, seguida de NSObject, que es la clase principal para poder entonces de la que hereda pues cualquier clase, y aquí es en donde se pueden declarar las variables de instancia. En este caso i, j y band, o sea la i y la j de tipo entero y la variable band de tipo booleano. Las declaramos como atributos. Recuerde que las variables generales o globales o atributos, como debe llamarle, se pueden acceder desde cualquier método de la implementación. Esa es la importancia de estas variables, que es su fácil acceso. Entonces es importante diferenciar entre una variable local y una variable instancia. Una variable local solo se usa en la función, y una variable local se invoca desde cualquier función y puede ser modificada. La i y la j, entonces la j se usa en el ciclo for de la línea 20, y la variable i es como un contador de posición de la matriz A, mientras bandera ya sabe usted que se usa como un referenciador o un on-off, que servirá para indicar al final mostrar cuál resultado. Esas son las variables que se declaran acá como atributos. Vamos ahora a declarar los métodos o funciones de esta clase. En la línea 6, simplemente con guión indicamos el nivel de la función, menos para métodos de instancia, luego el tipo de dato que retorna, void, o sea no retorna ningún dato de esa función, llamada ejecutar, que ese es el tercer paso, el nombre de la función. Al final entonces enviarían los argumentos o parámetros de la función. Esta función no recibe parámetros, entonces lo dejamos así. Los parámetros se envían separados de dos puntos, y ya sabe que cada parámetro tiene tipo de dato y nombre de variable. Con esto ya está lista la interfaz, o sea la estructura del objeto. Vamos a ver la implementación, o sea la programación de los métodos. Entre las líneas 9 a 32 la implementación va entre las directivas @implementation y @end. Entonces internamente el compilador verifica que el método que se esté programando ya haya sido previamente declarado en la interfaz, o sea importa la interfaz. En la línea 10 a 14 vemos un método especial llamado init. Este es el constructor por defecto de cualquier clase de Objective-C. Este método no es necesario declararlo. Este método es entonces el que se invoca al instanciar objetos de la clase, o sea el que se invoca automáticamente, a no ser que se modifique pues o se sobrescriba. Entonces aquí es en donde se inicializan las variables de instancia o los atributos que declaramos en la interfaz. Para la interfaz es entonces necesario declarar o inicializar mejor las variables band en verdadero y la variable i en 0. Eso lo vemos entonces en la línea 12. Ya inicializadas las variables de instancia, vamos a declarar, o mejor a implementar el método ejecutar, que está entre las líneas 15 a 31. Línea 15 vemos la cabecera, es la misma que la línea 6, y entre llaves vamos a programar este método ejecutar. Ahora ya lo explicamos, lo que hace, su funcionamiento, recorrer entonces por encima de la diagonal principal. Ya sabe entonces, visite la tutoría triangular inferior en Turbo C, allí explicamos línea por línea este método ejecutar. La sintaxis es similar aquí, solamente que se usa NSLog, como lo vimos ahora, que reemplaza fprint de Turbo C. Bien, ya tenemos la implementación y la interfaz. Para programas que no tengan métodos, la implementación se puede dejar vacía. Entonces ya con la interfaz y la implementación tenemos la clase triangular inferior. Ahora debemos crear objetos que apunten a esta clase para poder usarla y manipularla y hacer lo que necesitemos. Eso lo vamos a hacer en el main entre las líneas 34 a 40. Recuerde que el main es el método de inicio del programa. En el main, en la línea 36, vamos a
crear un puntero de la clase triangular inferior. Entonces con asterisco obj el puntero se llamará obj y apunta al triangular inferior, a la clase. Necesitamos que apunte a un espacio de memoria de esta clase, o sea, a un objeto de esta clase, para poder usar la clase. Para eso vamos a instanciar. Simplemente invocamos el método alloc de la clase triangular inferior, que se encarga de reservar memoria dinámica para esta clase. Y a esa memoria dinámica reservada se le invoca el método init, o sea el constructor. Y con esto se define la estructura en ese espacio de memoria de la clase triangular inferior. O sea, ya tenemos un objeto para manipular esta clase. En la línea 37 entonces vamos a usar este objeto entre corchetes, nombramos el objeto puntero, seguido el método a invocar, o sea a ejecutar. Con esto ya queda solucionado el problema. Esta clase es muy sencilla, simplemente invoca el método ejecutar que soluciona entonces el inconveniente que teníamos. Esta función entonces se invoca, no se envían parámetros porque no recibe. Si recibiese, ya sabe, va separados por 2 puntos. Y por último, línea 38, se invoca el método relays que se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Esta fue la tutoría del ejercicio: crear un programa que permita determinar si una matriz es triangular inferior. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, terminamos como @tutorías.